La autopsia de Héctor Lavoe. Lo que nadie contó del cantante de los cantantes. El cuerpo de Héctor Lavoe llegó al Memorial Hospital de Queens el 29 de julio de 1993. Tenía apenas 46 años. Su voz, que aquella hizo bailar al mundo entero, ya no respondía desde hace mucho tiempo. Los médicos escribieron una sola causa en el informe final: paro cardíaco. Pero detrás de esa línea médica se escondía la historia de un hombre que lo tuvo todo y que terminó cantándole a su propia caída. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en la ciudad de Ponce, de Puerto Rico. Su madre, Francisca Martínez, conocida como Doña, cantaba boleros mientras cocinaba. Su padre, Luis Pérez, tocaba la guitarra en serenatas de barrio cuando Héctor tenía solo 3 años. La casa se llenó de silencio. Su madre murió repentinamente. Él la buscaba durante días, llamándola desde el patio, y dicen que fue entonces cuando su voz cambió. Empezó a cantar con el dolor de quien ya entiende lo que es perder. Su padre quiso distraerlo enseñándole saxofón, pero el niño prefería imitar a los soneros de la radio. A los 14 años ya cantaba en clubes pequeños de Ponce, ganando algunos dólares que entregaba en casa con una sonrisa tímida. A los 16 años tomó un barco hacia Nueva York con una maleta y una foto de su madre. Su padre le suplicó que no lo hiciera. Un hermano mayor había muerto allí por una sobredosis, pero Héctor no pensaba en la muerte, pensaba en la fama en la Gran Manzana. Trabajó limpiando vidrios y sirviendo mesa, durmiendo en habitaciones compartidas en el Bronx. Por las noches se acercaba a los clubes latinos donde el sonido de los trombones y las congas encendía las madrugadas. Fue en uno de esos lugares donde Johnny Pacheco, fundador de la Fania Records, escuchó por primera vez aquella voz nasal, rápida y brillante. Pacheco le presentó a Willie Colón, un joven trombonista de apenas 17 años. De ese encuentro nació una de las alianzas más poderosas de la historia musical. Entre 1967 y 1975, Héctor Lavoe y Willie Colón grabaron discos que hoy son historia: El Malo, La Gran Fuga, Cosa Nostra, Asalto Navideño, El Juicio. Juntos redefinieron la salsa, un sonido crudo, callejero que hablaba de migrantes y su lucha por sobrevivir. Las orquestas competían, pero ninguna podía igualar el carisma de Bowie. Su sonrisa en el escenario, su forma de improvisar versos y responder al público hicieron de él un fenómeno cultural. Pronto llegaron los viajes, los hoteles lujosos, las giras por Europa y Latinoamérica. El joven pobre de Ponce se había convertido en una estrella internacional. La euforia duró poco. Los retrasos al concierto comenzaron a ser frecuentes. A veces no aparecía en absoluto. Willie Colón intentó ayudarlo, pero las discusiones terminaron rompiendo la sociedad musical. Héctor había descubierto el refugio que le ofrecía las sustancias ilícitas. Entre ensayo e ensayo, entre aplausos y aplausos, su cuerpo se iba acostumbrando a una dosis que pronto se volvió necesidad. Fue en ese periodo cuando conoció a Nilda Pucci Román, una mujer fuerte, apasionada y celosa que lo acompañaría en todo, incluso en el abismo. Con ella tuvo a su hijo Héctor Jr. y crió también a Leslie, la hija de Nilda, de un matrimonio anterior. En público eran la pareja perfecta. En casa los gritos, las reconciliaciones y las recaídas eran parte del día a día. En 1981, durante una gira en Colombia, Héctor fue invitado a cantar en una fiesta privada en Medellín. Cuando llegó entendió, demasiado tarde, quién era el anfitrión: Pablo Escobar. El capo lo obligó a repetir el cantante una y otra vez, apuntándole con una pistola, como si fuera un espectador más. Cantó 10 veces su propio himno antes de que lo dejara marcharse. Esa noche escapó por una ventana del baño. 2 años después, en Perú, protagonizó un incidente. Sus pantalones se rompieron en medio del escenario y terminó detenido por exhibición indecente. Pagó una multa y pasó la noche en una celda. Los periódicos comenzaron a hablar más de sus escándalos que de su música. Pero cada vez que subía al escenario, la magia seguía intacta hasta que el cuerpo empezó a cobrarle factura. El destino parecía ensañarse con él. En 1986, le dieron de baja a su suegra. Meses después murió su padre y en 1987 su hijo Héctor Jr., de solo 17 años, fue alcanzado por un proyectil accidental mientras un amigo limpiaba un arma.
La noticia lo devastó. Esta misma semana su apartamento en Queens se incendió, tras dejar encendida una colilla de cigarro. Desesperado se lanzó por la ventana del segundo piso. Sobrevivió, pero con fracturas múltiples en piernas y costilla. Lo que siguió fue una depresión profunda. Amigos cercanos recuerdan que pasaba horas mirando el vacío, repitiendo una sola frase: todo lo que amo se muere. Ese mismo año, los médicos le dieron una noticia que terminaría por hundirlo. Héctor era portador del virus del VIH. Probablemente lo había contraído por el uso de agujas contaminadas. Aún así continuó cantando. A veces lo hacía de pie, otras sentado, pero jamás aceptó retirarse. Decía que mientras pudiera respirar, podía cantar. Su público lo adoraba, aunque ya no era el mismo hombre de antes. Su voz temblaba, su cuerpo se debilitaba, sus ojos parecían pedir ayuda, incluso mientras sonreía. Para ese momento, Héctor Lavoe ya no luchaba por la fama, luchaba por sobrevivir, y lo que vendría después marcaría el comienzo del final. A finales de 1991 los periódicos apenas lo mencionaban. El nombre de Héctor Lavoe ya no llenaba estadios, pero aún llenaba silencios. Su salud se deterioraba rápido. Había sufrido un derrame cerebral que paralizó parte de su rostro, y los médicos le advirtieron que quizás no volvería a cantar, pero él insistía: yo no necesito voz, necesito vida. La vida, sin embargo, comenzaba a despedirse poco a poco. El 29 de junio de 1993, a las 2 de la madrugada, una ambulancia llegó al Memorial Hospital de Queens. Dentro iba Héctor, inconsciente, con fiebre alta y una tos que no lo dejaba respirar. Los médicos lo ingresaron directamente a la sala de emergencia. Tenía neumonía bilateral, anemia severa y cuadro avanzado de inmunodeficiencia. Pesaba menos de 50 kilos. Su piel, antes de morena y brillante bajo los focos del escenario, estaba ahora pálida, casi translúcida. Las enfermeras intentaron estabilizarlo, pero su cuerpo no respondía. El virus había destruido su defensa, dejando su organismo expuesto a las infecciones que un cuerpo sano habría combatido fácilmente. Durante las siguientes horas, Héctor entró en un estado crítico. Su corazón se ralentizó, su respiración se volvió irregular, y a las 2:45 de la tarde la línea de monitor se detuvo. El cantante de los cantantes acababa de callar. El protocolo del hospital exigía una revisión post-morte por tratarse de una figura pública. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense esa misma tarde. El médico de turno dejó constancia de su identidad: Héctor Juan Pérez Martínez, de 46 años, varón de origen puertorriqueño. La inspección externa reveló un cuerpo extremadamente delgado, con múltiples cicatrices antiguas, fracturas mal soldadas en piernas y costilla, resultado de saltos que había dado años antes. Del 9º piso había señales de cirugías pasadas, placas metálicas en el brazo derecho y marcas lineales de ambos antebrazos, probablemente por uso prolongado de agujas intravenosas. Los pulmones estaban cubiertos por una capa fibrosa, muestra de una neumonía crónica. El hígado mostraba un daño severo, cirrosis y necrosis parcial, producto de años de consumo de sustancias ilícitas y medicamentos fuertes. El corazón, pequeño y rígido, presentaba inflamación de miocardio, miocarditis viral. Era el sello final de una batalla perdida contra la infección. El informe final concluyó muerte por paro cardíaco, secundario a complicaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No hubo misterio. El misterio había sido más bien con aquel cuerpo que aguantó tanto tiempo. Cuando la noticia llegó a Puerto Rico, las radios interrumpieron su programación. En las calles se escuchaban los primeros acordes del cantante, la canción que Rubén Blades le había regalado 15 años atrás. Miles de fanáticos lloraban no solo por el artista, sino por el hombre que había cantado su dolor como nadie. Días después, un avión con bandera boricua aterrizó en San Juan. Dentro viajaba el féretro de Héctor Lavoe. Fue trasladado a Ponce, su ciudad natal. El ataúd cubierto con bandera puertorriqueña fue recibido entre aplausos y lágrimas. Mujeres, niños, ancianos, todos coreaban su nombre mientras el cortejo avanzaba. Celia Cruz, que había compartido escenario con él en la Fania All Star, no pudo contener el llanto.
Rubén Blades escribió: se fue el cantante, pero no la canción. Fue enterrado en el cementerio civil de Ponce, pero años después, en el 2002, su esposa Nilda Pucci Román murió en un accidente doméstico y la familia decidió reunirlos en una misma tumba. Sobre la lápida puede leerse una frase que él mismo decía en los camerinos: si me muero, que me entierren con mi música. Y así fue.